iglesia, si hay un concepto que nosotros necesitamos con urgencia considerarlo de una manera adecuada, es la sumisión que todos debemos a las autoridades que han sido establecidas por Dios. ¿Qué se necesita en la sociedad humana para que funcione adecuadamente? ¿Qué se necesita en esta sociedad? Se necesita orden. Es lo que se necesita. Y para que pueda haber orden, pues se necesita que haya personas en autoridad, individuos que se sometan voluntariamente a esas autoridades que han sido establecidas. De lo contrario, el mundo se convertirá en un caos, en una anarquía. Cada cual hace lo que bien le parece ante sus ojos, como dice Jueces al final del libro, en el último capítulo. No había rey y cada quien hacía lo que bien le pareciere. Lo que se acomoda mejor a nuestros gustos, inclinaciones y deseos, eso es lo que se terminará haciendo. Muchos piensan, opinan que el vivir sin autoridad, ellos claman, es vivir en libertad. Es la voz que se escucha hoy en día en hogares, en la sociedad. El vivir sin autoridad es vivir en libertad. Pero lo que ellos no se dan cuenta, que lo que está detrás de eso es la anarquía. Nuestro mundo se está convirtiendo en un lugar anárquico, porque tal parece que cada quien está haciendo lo que más le conviene. Con mucha preocupación, nosotros vemos que cada vez hay menos respeto de parte de los hijos hacia los padres. Esa es una verdad que nosotros a veces en las mismas tiendas comerciales lo vemos. Inclusive predicaba con un hermano donde una pequeñita andaba en la iglesia, corre y corre, entraba al altar y salía por una banca y entraba hasta que una hermana la sujetó. Y va la madre y le dice a la hermana, es que no me gusta que detengan a mi hija, me gusta que la dejen sola. Pero no había un orden. Esa niña tal parece que andaba haciendo lo que quería en la iglesia y no había quien le parara, la detuviera. Y cuando lo hicieron, la madre tal parece que le gustaba el desorden. Eso es tremendo, hermano. Es lo que vemos hoy en día. Así que nuestro mundo se convertirá en un lugar anárquico si no hay una ley establecida. Por eso, con mucha preocupación, vemos que cada vez hay menos respeto de parte de los hijos a los padres, de parte de los ciudadanos a las autoridades civiles, de parte de los alumnos hacia los maestros, y lo que es más preocupante, en muchas partes se les anima a levantarse y a levantarse en armas. El gobierno no hace nada, vamos nosotros a tomar la justicia por nuestras propias manos. A veces se hace detrás de las cortinas, tras bambalinas, y a otras veces de manera directa. Y cuando ven los frutos de esta locura, a lo que ellos llaman libertad, cuando ven los frutos de la locura en una sociedad anárquica, donde impera el desorden, la anarquía, el irrespeto, la gente pone el grito en el cielo y termina culpando a otros en vez de culparse a sí mismos por las decisiones que han tomado. Eso es tremendo, mis amados hermanos. Cierto es que muchos abusan de la autoridad que Dios les ha conferido, ejerciéndola en una forma egoísta y tiránica.
Vemos la burocracia de las dependencias. Nosotros a veces se abusa de la autoridad, pero eso no elimina, mis amados, la necesidad, el deber que nosotros tenemos de someternos al patrón diseñado por Dios para la sociedad humana, porque es Dios quien lo ha establecido. La anarquía no es la respuesta, no es la supuesta libertad, la anarquía. Entonces, ¿cuál es el patrón diseñado por Dios? Bueno, esto es lo que vamos a estar considerando en estos minutos que nos restan haciendo. En los últimos sermones en esta serie de la Carta a los Efesios, hemos estado nosotros considerando los frutos de la llenura del Espíritu Santo. Pablo nos dice en esta porción de la carta, en primer lugar, que los cristianos llenos del Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, adoran a Dios con una alabanza edificante y gozosa, una alabanza vertical que alaba a Dios, una alabanza horizontal que edifica a los hermanos. Los creyentes cantan a Dios de una manera gozosa. En segundo lugar, Pablo dice que los creyentes llenos del Espíritu Santo son agradecidos. Agradecen a Dios por los beneficios otorgados de pura gracia. Pero ahora Pablo añade otro resultado de la llenura del Espíritu. Y es el que nosotros vemos en el versículo que leímos. Versículo 21 del capítulo 5. La sumisión mutua, que es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. El someteros unos a otros en el temor de Dios. Pero al hablar Pablo de este tema, entonces él usa como una frase de transición para conducirnos lo que es a la tercera y última sección de esta carta. Nosotros ya hemos visto el andar del cristiano en la iglesia, Efesios 4:1 al versículo 16. Hemos visto el andar del cristiano en el mundo, versículo 17 del capítulo 4 a capítulo 5, versículo 20. Ahora, en el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, verso 9, abre Pablo la otra sección, que es el andar del cristiano en el seno de su hogar. Pero hoy vamos a estudiar solamente el versículo 1, mis amados, para poner la base sobre lo cual todo lo demás va a ser construido. Ninguna comunidad de individuos puede funcionar adecuadamente sin un claro entendimiento, lo que en realidad significa la sumisión. ¿Cómo es que la mira el progresismo? ¿Cómo es que la mira la agenda progresista? ¿Y cómo es que Dios la ve en su palabra? ¿Y cómo se enseña el tema de la sumisión que nosotros debemos tener hacia aquellos que están puestos en autoridad? Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, ¿en qué consiste la verdadera sumisión bíblica? ¿En qué consiste la verdadera sumisión bíblica? Dice el texto, someteos unos a otros, dice el texto. Muchas personas rechazan de plano, hermano. Lo rechazan de plano el concepto de sumisión, porque lo asocia. Es como si en su mente estuviera un mecanismo que sumisión para ellos significa debilidad o inferioridad. Parece que tienen ese sistema dentro de su ser que cuando escuchan la palabra sumisión, para ellos habla de opresión, habla de debilidad, habla de inferioridad, pero nada que ver, hermano, con el término bíblico. Nada que ver. Una persona sumisa, dice, es que es una persona débil. Eres una tonta en el hogar por someterte. Es la voz de la agenda progresista hoy en día. O tienen un concepto vago de sí misma, se sienten inferior,
y por eso se dejan que los humillen o se dejan humillar por los demás. Es que la Biblia me dice que debo someterme. Pero sí, pero hay que entender a qué se refiere Pablo cuando habla de eso. Eso es lo que vamos a ver. Pero la verdadera sumisión, hermano, la verdadera sumisión no tiene nada que ver con la debilidad de carácter. Nada que ver. La verdadera sumisión no significa esclavitud. No significa esclavitud. Tampoco significa inferioridad. Tampoco significa eso. La Biblia enseña, hermano, que todos los seres humanos son igualmente dignos en el sentido de que todos fueron creados a la imagen de Dios, hombre y mujer. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos somos iguales en naturaleza porque todos comparten la misma humanidad. Dios creó a Eva de Adán, ¿sí? Cuando Dios lo hizo, comprendió que ella era su contraparte femenina, a diferencia de todos los otros seres vivos que Dios creó. Por ello, Adán dijo: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamado varona, porque del varón fue tomado. Así que aquí podemos ver un juego de palabras en hebreo. Esta será llamado Isha, varona, porque de Is, varón, fue tomado. Dios, hermano, Dios no ha dado al hombre superioridad por encima de la mujer, ni promueve en su palabra que la mujer sea denigrada o sea tratada como una ciudadana de segunda categoría. El machismo no tiene nada, no tiene lugar en la enseñanza de la palabra de Dios. Es más, es una perversión de la enseñanza bíblica. Sin embargo, aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza, ambos son distintos en género. En género. ¿Sí? Son distintos en género. Iguales, pero diferentes. Dios hizo al hombre y a la mujer con ciertas características físicas y emocionales que los distinguen unos de otros. Características que distinguen la masculinidad de la feminidad. La gloria del hombre está en ser hombre. Portaos varonilmente, dice Pablo. Pórtense varonilmente en 1 Corintios 16. Y la gloria de la mujer está en ser mujer. En ser mujer. El hecho de que sean iguales en aquello que hemos mencionado no elimina estas diferencias. Por otra parte, hermano, Dios ha designado al hombre y a la mujer roles distintos en la sociedad. Y es aquí donde entra en juego la idea de sumisión. Roles distintos en la sociedad. Hoy en día, con el movimiento progresista, vemos a los transgéneros que un hombre dice: ahora soy mujer, y se sube al cuadrilátero a pelear con una mujer. Pero ¿cómo no se sube una mujer que se cree hombre al cuadrilátero con un hombre a pelear? La verdad que ahí no lo hace, porque sabe la diferencia. Qué tremendo cómo el Satanás ha tergiversado todo, hermano, todo. La palabra que usa nuestro texto es un término militar y conlleva la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. A eso se refiere sumisión. Es decir, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Así que el concepto de sumisión presupone entonces el reconocimiento de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad.
y que aquellos que están dentro de esa esfera de su liderazgo deben meterse a dicha autoridad, deben hacerlo. Eso no quiere decir que los que se someten a esa autoridad son inferiores o menos inteligentes o menos espirituales. No significa eso. Por ejemplo, en un regimiento militar se puede dar el caso de que un soldado raso sea más inteligente, más capaz que un sargento, pero sin embargo el sargento posee un rango mayor y el soldado raso, aunque sea más inteligente, tiene que someterse a esa autoridad. En 1 Corintios 11, Pablo nos dice que así como Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. Puso el Chicharito Hernández, el futbolista mexicano, este texto. No, hombre, ya se imaginará cómo la agenda progresista le puso. Eres retrógrada, y eres esto, y eres lo otro, y el otro. ¿Por qué? Porque así piensa el mundo. Piensa el mundo, pero eso es lo que dice la Biblia, hermano. Así también la cabeza, dice, así también el Padre es la cabeza de ¿quién? De Cristo. Y Dios Hijo se somete voluntariamente a la autoridad de Dios Padre. Y eso no hace menos hijo, eso no hace al Hijo ser menos Dios, ni menos digno, ni menos glorioso. Más aún, hermano, cuando el Hijo de Dios, Cristo, se hizo hombre, se sometió a la autoridad de sus padres terrenales, José y María. Sumisión no significa inferioridad. ¿Qué significa? El reconocimiento de un orden establecido por Dios. Eso es lo que significa orden establecido por Dios. Cristo se sujetó a la autoridad de sus padres. Él decidió hacerlo. Así que la verdadera sumisión entonces es voluntaria. No se trata de alguien que es sometido, sino más bien de alguien que se somete voluntariamente. Es decir, ceder es colocarse bajo el liderazgo de otra persona. Así que esta sumisión contiene dos elementos básicos. ¿Cuáles son? La obediencia y la honra. Obediencia y honra. Por ejemplo, mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, perdón. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo, vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos. Y ahora Pedro pone el ejemplo que estas mujeres cristianas deben seguir. ¿Cuál es el ejemplo? Versículos 5 y 6 de ahí mismo. Dice, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Ahora, Pedro nos dice, hermano, Pedro nos dice aquí que Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ahora, esto es interesante porque solamente hay un solo pasaje, uno solo, en todas las escrituras donde vemos a Sara llamándole Señor a Abraham. Y es en Génesis 18, versículo 12. Y ese pasaje se trata en el momento en que Dios le revela a Abraham que tendría un hijo de su esposa Sara. Ella estaba escondida, ¿se acuerdan de la historia cuando están los ángeles? Ella estaba escondida detrás de la puerta escuchando. Y dice el texto que al escuchar la noticia de que sería madre, ella se ríe dentro de sí
siendo también mi Señor ya viejo. Es lo que dice ella. Hermano, Sara no está hablando con Abraham, está hablando consigo misma. Pero ella, lo que nos arroja el texto, es que ella tenía una clara perspectiva en su corazón de la autoridad que Dios le había conferido a su marido. Así que el punto que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que la autoridad, es decir, la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido, es decir, él es digno de respeto porque ocupa una posición legítima de autoridad, posición que le fue conferida por Dios. Así como el hombre está sujeto a Cristo de la misma manera. Así que la sumisión es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiestan externamente a través de la obediencia. Es por ello que la sumisión implica el reconocimiento de un orden que ha sido establecido por Dios. Dios lo estableció y los que han sido colocados en esa línea de autoridad deben ser respetados. Algunas personas están en autoridad y tienen la última palabra, no porque ellas sean superiores en sí mismas, sino porque ellas han sido colocadas en un rango superior. Por eso tienen la autoridad. Como una mujer, por ejemplo, que esté en recursos humanos en una empresa, ella tiene la autoridad de decir, ¿sabe qué? Hasta aquí llegaron, hasta aquí llegaste. La única que tiene la capacidad de despedir. Un supervisor no puede hacer eso porque no tiene la autoridad. Más que en recursos humanos, ahí sí puede hacerlo, pero esa autoridad de esa persona, a ella se la dieron, y por eso puede hacer eso. Es por ello, se lo repito, algunas personas que están en autoridad tienen la última palabra, no porque sean superiores en sí mismos, sino porque han sido colocadas ahí en un rango superior. Entonces, ¿de qué nos enseña esto? Que no es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, sino la oposición que ocupa. Se lo vuelvo a repetir, no es la superioridad, no es que el hombre sea superior y por eso lo hace respetable. A mí me respetas porque soy superior a ti. No, no es por eso que merece respeto, sino por la oposición que ocupa dada por Dios. No es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, es la posición que ocupa. Una guerra, hermano, no se gana cuando cada soldado se le ocurre una estrategia personal. Mire general, mire coronel, mi idea que yo traigo es mejor que la del coronel, la del sargento. No. Una guerra no se gana así, porque él piensa que su plan es mejor. No, el soldado debe de obedecer, porque para eso están las autoridades superiores a él, para ser reconocidas y ser obedecidas. Entonces, hermano, eso es lo que significa, lo que significa la sumisión. En eso consiste, mejor dicho, en eso consiste la verdadera sumisión. En eso consiste. En segundo lugar, ¿quiénes deben de someterse? Dice el texto, unos a otros. Vamos a ver qué significa eso. Unos a otros. Y cuando dice unos a otros, no significa que todos deben someterse mutuamente. Es decir, las esposas a los esposos y luego los esposos a las esposas. Los hijos a los padres y luego los padres a los hijos.
los siervos a sus amos y luego los amos a sus siervos. No, hermano. Eso no significa, eso eliminaría el concepto mismo de sumisión. En las Escrituras no siempre se usa la expresión unos a otros para señalar algo recíproco. Tú me das, yo te doy. No siempre se usa así, hermano. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando nos manda a someternos unos a otros? Verso 22 del capítulo 5, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero en el texto griego original no dice eso. En el texto griego original dice las casadas a sus propios maridos. ¿Por qué? Porque ya Pablo lo dijo en el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21 entonces? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Y luego dice los hijos a los padres, los siervos a los amos. Así dice, hermano, el texto. Someteos los unos a otros, las casadas a sus maridos, verso 22. Los hijos a vuestros padres, Efesios 6:1. Y los siervos a vuestros amos, Efesios 6:5. Cada cual respete el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Y no solo en el hogar, hermano, sino en las esferas de la vida. Por ejemplo, Valde, que sea una maquiladora, sus supervisoras son mujeres. La supervisora de él es mujer. La de recursos humanos es mujer. Y ella está puesta en autoridad más que él, es su supervisora. Y él tiene que someterse. Si no se somete a la autoridad de ella, le manda un reporte a recursos humanos y va a haber problemas. Va a haber problemas. Porque ella ha sido colocada ahí. No que ella sea superior, sino que es el puesto, hermano, donde ella ha sido colocada. Y él tiene que someterse. Porque así ha sido establecido. Así cada cual respete el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado, no solo en el hogar, sino en todas las esferas de la vida. Por eso hay obreros que les cae mal que una mujer le dé órdenes y no lo hace. ¿Y qué pasa? Los corren inmediatamente. Los corren. Oye, pues si no te vas a someter, pues ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Tenemos que someternos a las autoridades. Si no, hermano, entonces sería un caos ahí en las empresas, no solo en el hogar, sino en las empresas. Mis amados hermanos, Dios así ha diseñado la sociedad humana para que funcione de acuerdo, siguiendo una línea de autoridad de la nación, el poder legislativo, el poder judicial, el poder de gobierno, para que funcione. Si no hubiera autoridad, si no hubiera línea de autoridad, ¿qué pasaría? Fuera un total caos en la nación. Así que ¿quién deben someterse? Unos a otros. Y Dios ha diseñado que la sociedad humana funcione de acuerdo a esas líneas de autoridad. Los ciudadanos deben someterse a los gobernantes, como dice Romanos capítulo 13, verso 1. Someteos toda persona a las autoridades superiores. Si usted se vuelve un alto y el tránsito lo ve, lo va a infraccionar, porque para eso está. ¿Por qué me detuvo? Que esto y que el otro. No, pues para que evitar un accidente, como lo que ha pasado en Matamoros recientemente, que van y por ir alegando se fueron del alto y chocan. Para eso están las autoridades. Tito 3:1 dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Y primera de Pedro 2:13 dice: someteos por causa del Señor, ¿sí?, a toda institución humana, ya sea el rey
como autoridad, a los gobernantes como enviados por Él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que ¿para qué han sido las autoridades? ¿Para qué están ahí? Para impartir justicia. ¿A quiénes? A los malhechores. ¿Y alabar a quién? A los que hacen el bien. Sí, yo sé, es verdad, hermano, que hoy en día a lo malo dice bueno y a lo bueno malo. Que la justicia no simplemente se impone, pero algún día, hermano, algún día Dios juzgará. Pero no debemos justificarnos nosotros para hacer el mal por el hecho de que aquí lo está haciendo, porque al final del día nosotros obedecemos a Dios. Así que los ciudadanos deben de someterse a los gobernantes, porque Dios ha establecido las leyes. En la iglesia los miembros deben de someterse a sus pastores, deben de respetar la autoridad establecida por Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconózcanlos, dice Pablo, y no los tengáis, dice, y los tengáis, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz. Ahí está la honra que se le debe a las autoridades. Dice Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. En la iglesia, Pablo le dice a Tito, que nadie te menosprecie. Porque Pablo sabía, hermano, que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Algunos no se sienten bien cuando somos reprendidos. No se sienten bien los miembros de la iglesia cuando son reprendidos. Platicaba con una persona y me decía que la esposa del pastor habló con una de las jóvenes de la alabanza porque traían unos chorcitos o minifaldas o vestiditos así. Y cuando se subía a tocar batería se abría y tocaba. ¿Cómo cree que se enviaba? Desde arriba. Y la hermana en buenas palabras le dijo, oye hermano, y era visto cómo se puso como una energúmena, como una energúmena. Si le preguntaba a usted cuál es tu nombre, Legión, porque somos muchos. El coraje que hizo porque se le dijo eso. Tú estás arriba, en la alabanza, adorando a Dios, le está hablando. Y ella fue con el pastor, no la hizo a un lado, ella, oiga pastor, mire lo que esto y esto, y le dijo, y todos se enojaron porque les pidieron que se vistieran de una manera adecuada. Tiene autoridad para hacerlo. Pero no se sometió, al contrario, se ofendieron y se indignaron. ¿Quién es el pastor? Bájense todos, bájense. Otros no entienden, hermano, por qué los pastores toman tal o cual decisión en cierta ocasión. No entienden por qué. Este es un anárquico, quiere hacer lo que quiere. Porque muchas veces los miembros solo ven un aspecto del problema, pero los pastores están sobre toda la iglesia, miran el panorama completo. Y desgraciadamente, hermano, algunos son muy prontos para criticar, para juzgar y al final del día para dividir. Todo el que esté en una posición de autoridad tiene que saber que va a recibir críticas. Vamos a recibir críticas si hacemos, porque lo hacemos. Y si no hacemos, porque no hacemos. Así que el pastor está como el cuento del niño, el caballo y el papá. Nunca se le va a dar gusto, hermano. Y eso es lo que tenemos que saber. Aunque tengo que reconocer que a veces hay pastores tiránicos que son unos Hitler. Son unos tiranos, hermano. Eso es verdad. Pero para eso también ellos deben de sujetarse a la autoridad de Cristo. Hay personas que son muy buenas para criticar. Todo
lo que hace la autoridad. Son buenos, hermanos, somos buenos. Pero Pablo sabía perfectamente el efecto dañino que esto tiene en la iglesia, el criticar tras bambalinas. Por eso le pide a Tito que no renuncie a su autoridad. Esto habla, reprende y exhorta con autoridad. Y a la iglesia manda no menospreciar la autoridad. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vosotros. Así que la sumisión, hermano, no puede ser selectiva. En esta área yo me someto, en esta área no me someto. Aquí yo mando. Lo que la Escritura plantea es que los creyentes deben de someterse a las autoridades que tengan sobre sí, cualquiera que sean, en cualquier esfera, terrenales, con respeto y obedecerlas. Deben ser tratadas con respeto y obedecerlas. Claro está, hermano, claro está. Mientras funcione, mientras esa autoridad sea ejercida dentro de la autoridad que el Señor ha asignado a cada uno. Porque si alguien le pide que usted haga algo que no está de acuerdo a lo establecido por Dios, entonces usted puede rebelarse. ¿Sabes qué? Que eso no lo mata a Dios. Si uno que está en autoridad sobre usted le pide que usted haga algo que eso va en contra de lo establecido por Dios, entonces usted tiene todo el derecho de desobedecer. Cuando se mira el concepto de autoridad, hermano, se está minando uno de los puntos que sostienen el buen funcionamiento de la sociedad humana. Por eso que hoy en día cada quien hace lo que quiere. Amados hermanos, si queremos preparar adecuadamente a nuestros hijos para la vida y hacerles un bien a ellos, el futuro de nuestra nación, enseñemos a nuestros hijos a respetar las autoridades. Si te para el tránsito, oye, por favor, ¿qué está haciendo usted? Pues usted mismo está violando la autoridad. Y si él lo está parando injustamente, está violando la autoridad, pero él rendirá cuentas a Dios. Debemos respetar y enseñarles a los niños. Si dice alto, alto. Siga, siga. El concepto de autoridad debe de quedar bien establecido en la mente de nuestros hijos. En la mente de nuestros hijos. Porque de lo contrario va a haber problemas. Va a haber problemas. Así que, ¿qué hemos visto? ¿Quién debe someterse? Es lo que hemos visto aquí, hermano. A lo establecido por Dios en la iglesia y en el hogar. Vamos a ver en tercer lugar la siguiente. ¿Cuál es la dirección que debe tomar esta sumisión? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Hacia qué dirección? En el temor a Dios. Y temor en el sentido de reverencia que debemos tener hacia aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Temor a Dios. Por tal motivo debemos someternos ¿a qué? Al esquema de autoridad que Dios ha diseñado. En el temor. Dios es Dios y solo Él tiene derecho pleno a establecer cómo es que el hogar debe de funcionar, cómo es que el Estado debe de funcionar y cómo es que la iglesia debe de funcionar. Si nosotros violamos eso, hermano, por eso hay problemas en muchos hogares. Hay problemas en el Estado, en una nación, hay problemas en las iglesias, porque cada quien quiere hacer lo que quiera. No hay un sometimiento a la autoridad. El que resiste, hermano, esos esquemas de autoridad está resistiendo a Dios mismo. Y algún día usted y yo vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Dice Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Someteos toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad de parte de Dios, hermano.
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen por Dios han sido establecidas. Así es que Dios es el que ha puesto la ley. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, existe. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si no hay una sumisión en el hogar, como debe de funcionar. El hombre bajo el señorío de Cristo, la mujer bajo el señorío de su marido. Si no hay una orden establecida por Dios, entonces habrá abuso. Por eso, hoy en día, hay hogares, hermanos, que están sufriendo las consecuencias. Hay naciones que están sufriendo las consecuencias y hay iglesias que están sufriendo las consecuencias por lo mismo. Hermano, no respetar las autoridades superiores, Dios lo ve como un intento de echar por tierra su propia autoridad divina. Así es como Dios lo ve. ¿Y quién puede rebelarse ante Dios sin pagar las consecuencias? Es por eso que hay problemas. ¿Recuerdan ustedes el famoso pasaje del número 16? Cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron a la autoridad de Moisés. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan cuando ellos creían que Moisés y Aarón tenían el monopolio del sacerdocio? Porque ellos tenían el concepto del monopolio, el sacerdocio egipcio, porque allá había riqueza, y ellos pensaban que Aarón y Moisés estaban haciendo lo mismo. Ellos querían ser parte de eso. Se rebelaron. ¿Y qué pasó? La tierra. Se abrió la tierra y se los tragó. 3 se rebelaron y más de 10,000 personas murieron. Es por ello que criticar una autoridad establecida legítimamente es peligrosa. Hermano, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos diseñar un plan mejor que el de Dios? Si Dios es bueno, infinitamente más sabio que nosotros, si Él ha establecido las cosas que funcionen de cierta manera, hermano, si Él ha establecido que las cosas funcionen de cierta manera, no van a funcionar mejor si nosotros las hacemos. La mujer que teme a Dios sabe que lo mejor que puede hacer es someterse a su marido. Los hijos que temen a Dios saben que lo mejor que deben hacer es someterse a sus padres. Dios bendecirá y prosperará esa actitud de obediencia. En cuarto lugar, vamos a ver. ¿Cuál es la fuente de esa sumisión, hermano? Vamos a identificar uno de los problemas. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos un problema con el concepto de sumisión. Tenemos que reconocerlo. ¿Y cuál es el problema? Que somos orgullosos y egoístas. Somos, hermano. No son. Somos eso. No queremos someternos a la dirección de otros. En la relación conyugal, no quiere la mujer obedecerse. Ella quiere tomar el papel, el rol del esposo. Y desgraciadamente, en ocasiones, porque el esposo no toma el rol que debe tomar. Y aunque sea, hermano, la esposa debe de sujetarse. Y si no lo hace, pues habrá problemas. Tarde o temprano habrá problemas. Igual en lo laboral. Si no me someto a la autoridad, va a haber problemas. Lo más obvio es que me despidan. No queremos reconocer que otros tienen una autoridad que yo no tengo y la deseo. O que tienen un rango que yo debo de respetar. Por eso hay golpes de Estado. Hay golpes de Estado porque anhelan la presidencia, anhelan lo que los otros políticos tienen. Ya ve, el político que acaba de salir de la presidencia, tanto que criticó a los otros, es que son la mafia del poder, es que son estos, son lo otro, y al final del día estuvo peor. Estuvo peor. Eso es lo que pasa, la envidia, el deseo.
Por eso hay divisiones en las iglesias. Mire, vaya conmigo allá a Santiago. No quiero demorar mucho. Capítulo 4. Capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ese es el problema que hay. Ese es el problema que existe hoy en día. Hay algo dentro de nosotros que grita: ¿cómo me voy a someter a Él si yo estoy mejor preparado que Él? Porque yo tengo que hacer lo que Él me dice. Porque yo tengo que tratarlo con respeto a tal o cual persona. ¿Acaso yo no soy tan digno como Él? ¿No somos iguales? ¿Cómo podemos ir en contra de esta tendencia natural del corazón humano de someternos unos a otros? Pablo da la respuesta en el texto: por el poder del Espíritu Santo. Acuérdense de lo que viene hablando Pablo. Recuerden, hermanos, Pablo ha venido hablando de los frutos de la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, cantando, alabando, dando gracias a Dios, sometiéndose unos a otros. Esto es fruto del Espíritu Santo. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a respetar nuestra autoridad. Ellos deben de obedecerla. Deben de honrar. Solo los cristianos, hermanos, pueden someterse con un por el ejercicio de su autoridad. Yo daré cuenta por mi obediencia. Si lo que la persona que está en autoridad me pide, ¿sí? Si lo que ella me pide no es pecado y está dentro de su jurisdicción, yo haré lo que Él me dice y dejaré en la mano de Dios los resultados. Los resultados. Esta actitud es la de un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. La falta de sumisión, hermano, al final revela falta de fe. No es un problema de temperamento, es un problema de piedad. El creyente lleno del Espíritu Santo se somete con gozo. La sumisión es un claro indicativo de madurez espiritual. ¿Cuál es el nivel de honra, respeto y obediencia que estás dando tú a toda autoridad que Dios haya puesto encima de ti? Ese es el indicativo ideal. ¿Cuál es el nivel, hermano? Pablo dice que el cristiano lleno del Espíritu se somete, ¿sí? Se somete. Someterse bíblicamente a las autoridades superiores, esto lo hace el Espíritu de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. Tratar irrespetuosamente a un padre, ser grosero con una madre, o al esposo, o a la esposa, a un profesor en la escuela, a un pastor en la iglesia, a un jefe del trabajo, a una autoridad superior en el gobierno civil, denota, hermano, habla de que hay un problema espiritual en el corazón. Ser irrespetuoso. Hay un problema en el corazón. Porque el cristiano controlado por el Espíritu Santo se somete, manifiesta honra, obediencia a las autoridades superiores. La siguiente. ¿Cuál es el límite de esta sumisión? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde me puedo
Pablo establece dos límites. En primer lugar, el primer límite es la esfera de autoridad que Dios ha conferido a cada uno. Ese es el límite. La esfera de autoridad que Dios ha conferido a cada uno. Por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Los hijos deben obedecer en el Señor a vuestros padres. Los siervos deben obedecer a vuestros amos terrenales. Así que Dios me ha conferido a mí como hombre autoridad sobre mi esposa, sobre mis hijos. Ese es mi límite. Yo no tengo esa misma autoridad sobre las hermanas de la iglesia. Yo no puedo decirle a Andrea lo mismo que a mi esposa, porque no tengo ese límite. Alonso, no tengo ese límite. Yo tengo una autoridad que Dios me ha dado a mí como esposo de mi mujer, como el padre de mis hijos. Tengo un límite. No le voy a decir a las niñas de Casa Hogar lo mismo que a Ángel o Augusto, o a los hijos de Chuito. No les puedo decir lo mismo, porque mi autoridad tiene límite. Mi autoridad como marido se circunscribe en mi hogar, así como la autoridad de los gobernantes se circunscribe en el gobierno civil, y la autoridad de los pastores se circunscribe al gobierno de la iglesia, no al control total de sus miembros. Hay miembros que le tienen que pedir el permiso al pastor por todo. Pues pastor, voy a la tienda, voy a esto, voy a acá, voy a acá. No, así no funciona. ¿Cómo? Porque son los tiranos. Ese es el límite, hermano. En segundo lugar, el otro límite impuesto por Dios es su propia autoridad. Debemos someternos unos a otros en el temor de Dios, bajo la autoridad de Dios. Él es nuestra autoridad primaria. Todas las demás son delegadas. Él es nuestra autoridad. Los cristianos tienen el deber de obedecer a las autoridades del gobierno, pero en circunstancias en las cuales sus decretos están, hermano, en abierta contradicción con la palabra de Dios, entonces deben de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan de Hechos 5? Cuando los líderes le dijeron a los discípulos que no hablaran más de Cristo. ¿Qué le dijeron a los discípulos? Debemos hablar, es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿Se acuerdan de las parteras de Moisés? Cuando se les ordenó matar a todos los varones, ellas obedecieron a Dios antes que a los gobernantes. Estas valientes ancianas reverenciaron a Dios. ¿Se acuerdan del decreto que le impedía a Daniel orar a Dios 3 veces al día? ¿Qué hizo Daniel? Oró, obedeció a Dios antes que a los hombres. Obedeció primero a Dios. Eso es todo. Si el esposo le pide a la esposa que haga algo que es antiescritural, ella tiene todo el derecho de eso. Porque Dios es la autoridad superior. ¿Amén? Voy terminando. La siguiente cosa. ¿Qué se espera, hermano, de aquellos que están en autoridad? Pues que le ejerzan. Que le ejerzan. Se pide a las esposas que se sometan a la autoridad de sus esposos, a los hijos que se sometan a la autoridad de sus padres. Estos esposos y estos padres van a ejercer su autoridad. ¿Saben por qué muchos hogares andan mal, hermano? Porque son un cuerpo sin cabeza. Son un cuerpo sin cabeza. Tienen una cabeza que por desgracia sufrió una embolia cerebral y no funciona. Por eso, porque no tienen cabeza. Las personas que han sido colocadas ahí para guiar no están dando direcciones claras. Y muchas veces ni siquiera están ahí. Son esposos ausentes, padres y madres totalmente ausentes. Hay hijos que se están criando solos completamente.
Solos, hermanos, completamente. Hay madres que tienen que ser madres y padres a la vez. Y hay padres que tienen que ser padres y madres a la vez. Por eso hay problemas. Y cuando está en las casas, hermano, desgraciadamente, a veces dice mi esposa, cada quien estamos en su mundo. Y es una gran verdad, hermano. Y más hoy en día con las redes sociales. Por eso, desgraciadamente, hoy en día hay tantos problemas. Tantos problemas. Y los que han sido colocados ahí por Dios en una posición de liderazgo deben saber que tienen una grande responsabilidad por la cual darán cuentas a nuestro Dios y cómo debemos ejercerlo. Hay un límite. Hay un límite. Nadie, es verdad que todos traemos un trasfondo donde fuimos criados todos de diferentes maneras, ¿no? Pero ahora que estamos en el Señor, debemos aplicar esta palabra. Debemos aplicar esta palabra. Requiere tiempo, requiere someternos, requiere hablar, requiere dirección, requiere que todos estemos equipados continuamente a través de la palabra de Dios para hacerlo cada vez mejor, para que la voluntad de Cristo y no la mía impere en el lugar. En segundo lugar, se espera que ellos ejerzan su liderazgo para el bien de aquellos que han sido colocados bajo la autoridad. La imagen que tenemos aquí, hermano, no es la de un machista que llega a la casa donde la esposa acaba de trapear y llega con las botas sucias llenas de lodo y aquí mando yo. O que está el plato de comida y la esposa acaba de recoger y lo avienta, recógelo. No, eso es machista. La imagen que tenemos aquí no es eso. Quita los zapatos, sube los pies encima de la mesa, todos hediondos, y luego empieza ahí a dar órdenes a diestra y a siniestra. Eso es machismo. No, el que está en la autoridad debe de ejercerla, debe de hacerlo bien. ¿Cómo? Para la gloria de Dios y para el bienestar espiritual de aquellos que están siendo puestos bajo su autoridad. Si alguno no lo está haciendo así, ya sea por abuso o por desuso, vamos a tener que darle cuentas a nuestros Dios. Sé que muchos, hermanos, en ocasiones estamos recibiendo lo que sembramos antes. A veces resembramos los frutos, cosechamos, ¿y por qué me van a dar? Por lo mismo. Debemos pedirle la dirección a nuestro Dios con ayuda. Concluyo. Autoridad, un concepto que poco a poco se está erradicando de la mente del hombre. Es por eso que estamos como estamos. En muchos lugares hoy día no se respetan las leyes. He visto, yo a veces estoy estacionado. Hace poquito venía desde Matamoros y me estacioné sobre la luneta en el semáforo y el carro viene, mira que yo voy y como quiera me saca la vuelta y se pasa a otro. Nadie respeta las autoridades. Desde las cosas más simples. Por ejemplo, hay gente que en las tiendas comerciales ha visto los anuncios amarillos que está ahí, dice no pasa, o está mojado. ¿Y qué hace la gente? Bueno, esa personita, lo que tiene ese campeón, David dice usted, es significativo, está reconocido, pero él tiene más autoridad. Y no importa si usted es licenciado, abogado o lo que sea, tiene más autoridad. Y ese aparatito le está salvando la vida. Porque si usted pasa y se da un resbalón y se pega la nuca, ahí quedó. Y no es culpa del muchacho, porque él está diciendo no pase por ahí. Porque está mojado. Dios quiere que se respeten las autoridades terrenales, porque Él no puede, mis amados, porque el que no puede respetar las autoridades terrenales, el que no lo hace, no respeta a Dios. Cuando una autoridad no ejerce bien su autoridad, está contribuyendo al caos que hay en el mundo. El soborno, el cohecho, la injusticia, todo eso por eso está como está. Para aquellos que están en la autoridad, hermano,
Es bueno recordar que Dios nos ha dado responsabilidades que en ocasiones sobrepasan en mucho nuestra capacidad. ¿Sí? A veces dirigimos los hogares con errores. Yo cometo errores como padre, como esposo. Y aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Yo cometo errores. Pero poco a poco vamos aprendiendo en cómo conducir a nuestro hogar para la gloria de Dios. Cómo conducirme en el trabajo. Cometemos, pero ahí está para aprender. Bendito sea Dios que tenemos en nuestras manos su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos a nuestra disposición la gracia y el poder del Espíritu Santo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. No es con espada, le dijo Dios a Zorobabel, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Así que Dios nos ayude, amada iglesia. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a vivir para la gloria de Dios